1 y los versículos 1 y 2. Mire cómo dice la palabra de Dios. Tito, el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Dice la Biblia: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y ahora escuche esto. Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Entonces, en este versículo 12 nos habla de la esperanza de la vida eterna. Y dice que esta esperanza la tenemos porque está basada en una promesa de Dios. Y dice la palabra, dice Dios que no miente. Es decir, que si Dios no estuviera diciendo la verdad en cuanto a esto, Él no tendría derecho de ser llamado Dios. Uno de los atributos de Dios es que Él es verdad. Y dice Dios que no miente. Él fue el que nos dio esta esperanza de la vida eterna. Ahora, cuando la Biblia habla de vida eterna, habla de una vida que es para siempre. Habla de una vida que no termina, que no acaba, que no tiene fin. Es esa de la clase de vida que Dios da a aquellos que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso este tema, en esta noche, hermanos, es una invitación para mirar nuestra vida y saber si tenemos esa vida eterna o no. El que tiene a Cristo tiene la vida, dice la Biblia. La Biblia asegura eso. Si usted tiene a Jesucristo como su Salvador, usted tiene la vida eterna. Pero este punto de partida dice Dios que no miente, nos ha hecho esta promesa que es la vida eterna. No es la promesa de una religión, no es la promesa de una iglesia local, no es la promesa de un predicador, es la promesa de Dios. La vida eterna. Y ahora les voy a llevar rápidamente al texto que es el corazón de la Biblia, es el pasaje central de la Biblia, y usted ya sabe que es Juan 3:16. Quizás hermano Alex lo va a ayudar más que él lea junto con usted, porque si no, no va a tener la rapidez para encontrar los textos. Juan capítulo 3, versículo 16. Y para los más nuevos tienen que enterarse que este pasaje es el corazón de la Biblia. La Biblia se mueve alrededor de este pasaje. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí toma más fuerza la promesa de Dios. Dice que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Ya sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? Nos ha dado a su Hijo unigénito. Dice: y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. No importa si es de una alta posición económica, si es de una baja posición económica, no importa si es una persona con título, con doctorado, o es una persona humilde, sin estudio, no importa quién es la persona, basta con creer en Cristo y Dios le da el regalo de la vida eterna. Todo aquel que cree. No importa si la piel es blanquita, es oscurita como esta, no importa si es bajito, si es alto, si es gordito, flaco, lo que importa es que si usted cree en Cristo, dice, tiene vida eterna. Ahora, en esta promesa confiamos y en esta promesa descansamos, que Dios nos da la vida eterna, y esta vida eterna está en Cristo. Para hacerle más sencillos la comprensión a ustedes, me voy a guiar a través de Juan, del Evangelio de Juan. Así que en este mismo capítulo 3, pero en el verso 36, observe ahí por favor. Juan 3, verso 36, dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este pasaje ya nos amplía y nos habla de dos estados. El estado del que es salvo, dice que el que es salvo tiene que creer en el Hijo. El texto anterior decía todo aquel que en él cree. Ahora dice el que cree en el Hijo, el que cree en Jesucristo, dice, tiene vida eterna. Pero este pasaje agrega algo más, que si usted no cree en Cristo, entonces la ira de Dios estará sobre usted. Y cuando habla de la ira de Dios, eso abarca hasta la eternidad de los que pasarán en el infierno de fuego por despreciar la salvación en el Hijo de Dios. Por eso esto es importante cuando nosotros le hablamos a la gente y muchos hoy no quieren escuchar. Yo le decía a nuestra visita hoy, le digo, ¿puede traer a alguien con usted? Dice, nadie quiere ir a la iglesia. Y toda la gente que nosotros invitamos, cada fin de semana una lista larga de personas. Y muchos se terminan en promesa, no, ya vamos a ir, ya vamos a aparecer. Deben ser fantasmas porque nunca lo veo. Pero la Biblia dice que aquellos que desprecian la salvación en Cristo estarán una eternidad bajo la ira de Dios, y nosotros ya sabemos que ese lugar es el infierno, un lugar que arde con fuego, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Pero estamos enfocados en esta vida eterna, en este documento que nos asegura. Cuando usted tiene un documento y está ahí su foto y está ahí su nombre, usted ya sabe que ese es usted, es suyo, le pertenece. Está identificado. Cuando uno tiene a Cristo y uno tiene la vida eterna, ya sabemos que somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Él nos salvó y nos premió con el regalo precioso de la vida eterna. Aquí en Juan también, pero en el capítulo 4, observen. Juan, el capítulo 4, solamente voy a mencionar el verso 14, porque quizás en el mensaje de mañana me detenga más en el texto. Juan, el capítulo 4, verso 14, recordamos que Jesús está hablando con una mujer junto al pozo de Jacob. Esa mujer era de la ciudad de Samaria, por eso le llamamos la mujer samaritana. Y en esa conversación Jesús vio que había un vacío en el alma de esa mujer. Una mujer que estaba envuelta en el pecado. Jesús le dijo que había tenido 5 maridos y aún el que tenía con ella no era su marido. Una mujer golpeada por la inmoralidad, por la vida desenfrenada. Pero Jesús no estaba para criticar sus hechos. Jesús estaba para arreglar el problema de su alma, que su alma estaba vacía, sin Dios. Y le dijo estas palabras, capítulo 4, verso 14. Dice Jesús, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahora nos empezamos a encontrar solamente aquí en el Evangelio de Juan, sin recorrer el Nuevo Testamento, solamente en Juan, que la Biblia habla de vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. El primer pasaje de Tito decía, Dios que no miente, nos ha prometido la vida eterna. Y entre paréntesis, ¿cuánta gente de este mundo ignora de este tema? No sabe nada. No saben de la vida después de esta vida, no saben que a los que tienen a Cristo como su Salvador les espera una vida eterna, una gloria eterna. Y si la Biblia habla tantas veces, nosotros deberíamos hablar esto con la gente. ¿Dónde va a pasar su eternidad? ¿En un infierno de fuego o en un cielo junto a Dios? La vida eterna. Capítulo 5 de Juan, verso 24. Observe cómo dice ahí la palabra de Dios. Juan 5, verso 24. Dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora bien, dice Jesús, el que cree en el que me envió, ese tiene vida eterna. ¿Crees en Dios? Dios es nuestro creador. Dios ha provisto de la salvación para nosotros, de una salvación que tiene un alcance eterno. Una vuelta de página, capítulo 6 de Juan.
Yo sé que algunos de ustedes ya se deben estar sorprendiendo. Mire cuántas veces la Biblia habla de vida eterna, vida eterna, vida eterna. Juan capítulo 6, verso 47. Mire cómo dice la palabra de Dios. Juan 6, verso 47. Está Jesús hablando aquí y Él dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez. Mire cómo encontramos seguido en las páginas de la Biblia este tema de la vida eterna, de la salvación eterna. En este pasaje Jesús diciendo: el que en mí cree. Él no dice tiene que creer en una religión, no dice tiene que creer en una iglesia, Él no dice tiene que creer en un santo, en una virgen. Jesús dice: el que en mí cree tiene vida eterna. Ya en algún momento vamos a explicar por qué tenemos que creer en Él para tener vida eterna. Pero aquí en este capítulo 6 de Juan y verso 51, mire cómo dice Jesús. Él sigue hablando y ahora Él se presenta como el pan de vida. Y así dice Juan 6:51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora dice el verso 54, sigue hablando Jesús. Y ahora presenta su cuerpo no como el pan, sino como su carne. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué cosa dice? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Por las dudas aclaramos que el Señor no estaba hablando que había que comerle literalmente su carne. Esto es lo que nosotros llamamos una alegoría, es una figura para explicar. Pero cuando yo estoy con Cristo, cuando yo creo que Él murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, eso tiene un enorme significado en este siglo XXI, porque hace 2000 años Jesús entendió que iba a haber pecadores en este siglo que iban a necesitar de un Salvador. Y Él ofreció su cuerpo, su carne en esa cruz. Y aquellos que íbamos a creer en ese sacrificio, esos son los que tienen vida eterna. Amén. Pero cuánta gente pasa en esta vida y ve la obra de Cristo en la cruz y le da la espalda y sigue su camino. No se detienen a pensar por qué murió en esa cruz, cuál es el significado de esa muerte, qué relación tiene conmigo ese hombre en la cruz. Y tiene mucha relación porque Él murió, dice la Biblia, ocupando mi lugar de pecador. Así que mire qué significado que tiene. Eso tiene un enorme significado porque allí en esa cruz Él murió allí ocupando mi lugar. La palabra que usamos nosotros, sustituto, murió ocupando nuestro lugar. Tiene gran significado porque la Biblia enseña que la sangre que Él derramó me limpia de todo pecado. Y nosotros que venimos cargando con pecados tremendos en nuestra vida a veces, como yo digo, pecados vergonzosos y escandalosos, y hay pecados dolorosos que nos trajeron mucho dolor en nuestra vida, y esa sangre preciosa pasa por nuestro pecado y nos limpia, dice la Biblia, de todo nuestro pecado. No importa qué cantidad, no importa qué clase de pecado, y algo más, esa sangre de Cristo tiene poder para abrir las puertas del cielo por toda la eternidad. Esa sangre que Él derramó en la cruz, y esa sangre toca mi vida, si Él salva mi vida, Él me asegura un cielo eterno. Es lo que estamos hablando. La Biblia me ofrece un documento de salvación eterna. Yo tengo que tener la certeza de creer en Jesús como mi Salvador, y Él me da ese documento de la salvación eterna. ¿Quién dijo eso? Dios, que no miente. Como dijo el primer pasaje que leímos en esta noche, es la promesa de Dios que no miente. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto sobre la vida eterna? Ayer estaba viendo un video de un predicador que fue muy famoso por 40 años. Ya él no está aquí en esta vida. Y era ante un auditorio enorme. Era de las iglesias pentecostales, de ese movimiento. Y él ante un auditorio enorme se paseaba y le decía
a la gente que Dios le había revelado 4 cosas. Que él se había ido un fin de semana a una cabaña en el campo y Dios le reveló 4 cosas para que le habla a la gente. Y las 4 cosas estaban relacionadas con la vestimenta de la mujer. Y él estaba hablando de las mujeres que usaban pantalones y que tentaban al varón y que el varón las miraba y cometía adulterio en su corazón. Y él decía, y esos varones, muchos son pastores y se van a ir al infierno por mirar a las mujeres. Así predicaba. Y daba vuelta y vuelta y vuelta en el mismo tema. Y después le dice, y ustedes mujeres también van a ir al infierno porque lo están tentando al varón. Y así nos tenía asustado a todos en esa auditorio. Pero la Biblia, es cierto que la Biblia dice que cuando un hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón, cometió adulterio en el corazón. Es cierto que la Biblia dice, pero nunca dice que va a ir al infierno por eso. Si el hombre ha sido salvo por Cristo, la Biblia dice que Él le da vida eterna. Lo dijimos al principio, es una vida que no termina, que no acaba, que no tiene fin. Es esa la clase de salvación que Dios da. Porque este predicador y otros tantísimos, miles, asustan a la gente diciéndole que van a perder su salvación. Si usted se viste de tal o cual manera, si usted no da el diezmo de tal o cual manera, si usted no asiste a las reuniones de tal o cual manera y le imponen cargas que la Biblia no dice nada, y siempre le imponen esas cargas con la amenaza de que van a perder la salvación. Si usted fue salvo por Cristo, usted tiene vida eterna. Si usted es salvo por Cristo, usted no puede perder su salvación, porque la salvación que da Cristo es eterna. Amén. Es eterna. Ahora después voy a dedicar unos minutos a explicar qué es la consecuencia de los pecados, pero no es la pérdida de la salvación. O se lo anticipo, es la pérdida de bendición, pero no de la salvación. Si usted fue salvo por Cristo, lo venimos leyendo pasaje tras pasaje. Dios da vida eterna, vida eterna, vida eterna. Y si alguien dice que perdió su salvación, entonces nunca tuvo la salvación que Dios le dio. Porque la salvación que Dios da es allá por el año 2004, 2005, en los programas de radio, una señora habló conmigo y habló acerca de un pastor, porque en el mismo predio había 2 grandes radios. Yo predicaba en una de esas. La mujer predicaba con ese pastor en otra radio y ella vino para hablar conmigo, para plantearme de que el pastor prácticamente le obligaba a pagar todos los programas de radio, porque si ella no lo hacía, iba a perder su salvación. En uno de esos días por la noche me llama por teléfono un hombre con acento italiano. Y el hombre se presenta como el esposo de esta señora. El hombre me cuenta que él tenía algunas pizzerías, o sea que era gente que estaba en una buena posición económica. Pero el pastor que ella tenía le exigía que pagara una cierta cantidad de dinero porque si no iba a perder su salvación. Y así hemos empezado a escuchar muchos casos. Varias personas venían a contarnos que el pastor nos exige tal cosa, que la iglesia nos exige tal cosa. Cuando usted tiene la salvación eterna, no hay nadie ni nada que se la pueda quitar, porque la vida eterna que da Dios es para siempre. Es para siempre. Por eso esos predicadores, nosotros les llamamos los asesinos de la gracia. Porque ellos tratan de matar la gracia salvadora de Dios. Dios nos ofreció a su Hijo Cristo para que seamos salvos. Miren, para que, ya que estamos en la zona, vuelva al capítulo 3 un poquito, versículo 17. No estamos tan lejos, mire, el capítulo 3, versículo 17, mire cómo dice Jesús. Dice Juan 3, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que necesitamos predicar? Lo que la Biblia dice, el Evangelio dice. Cristo no vino a condenar al mundo, Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Si tengo a Cristo, entonces tengo vida eterna. Si tengo a Cristo, no tengo nada que temer. Hay una salvación prometida, asegurada por Dios. Ahora los voy a sacar un momento nomás del Evangelio de Juan
Y después los voy a traer de nuevo al capítulo 10. Pero primero los voy a llevar hasta la carta a los Hebreos, capítulo 5. Allí hay un texto que me gustaría que ustedes conozcan. Y es el versículo 9. Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 9. Ese pasaje ya nos venía hablando en el versículo 7, hablando de Cristo cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Y allí en ese lugar, como Él le ha hecho oraciones por nosotros, 2000 años atrás, Jesús orando por nosotros. Dice que lo hizo con ruego, que lo hizo con súplica, dice que lo hizo con lágrimas. Y llega al versículo 9, y mire cómo dice, Hebreos 5, 9. Dice la palabra, y habiendo sido perfeccionado, Cristo, ¿no? Esa palabra perfeccionado quiere decir habiendo sido completo, habiendo sido perfeccionado o completo, vino a ser autor de qué cosa dice, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora este texto merece una explicación. En primer lugar, dice que Jesús es el autor de eterna salvación. Ahora, si usted viene y me dice, mire, yo creí en Jesús como mi Salvador, pero resulta que me fui a un baile y perdí mi salvación. Si usted me dice eso, yo le voy a llevar a este texto. Le voy a decir, usted nunca conoció a Jesús, porque si Jesús le salvó, su salvación es eterna. No hay otro autor, Él es el único, dice el texto, Él es el autor de eterna salvación. Así que si usted tiene alguna clase de salvación que se pierde, esa no es la de Cristo. La que Cristo da es eterna salvación. Y algunos dicen, un momento, predicador, pero dice que esa salvación eterna es para los que le obedecen. Y usted dice, ¿y qué cosas tiene que obedecer una persona para ser salvo? Y por ejemplo, los mandamientos. ¿Dónde dice eso ahí? Ponga la lupa, no dice nada. Los que le obedecen son los que tienen que ir a todas las reuniones de la iglesia. ¿Dónde dice eso ahí? No veo nada de eso. La palabra obedecer en este contexto es la palabra creer. Los que se hacen dueños de esa eterna salvación de la cual Jesús es el autor, son aquellos que creen. Recuerde, la palabra obedecer en este texto se traduce como creer. Hay una infinidad de pasajes, yo les voy a mostrar 2 o 3 para asegurar la idea nada más. Pero hay muchos pasajes en la Biblia que habla de la palabra obedecer, según el contexto, es la palabra creer. En este pasaje dice que aquellos que le obedecen, los que creen entonces en Jesús, son los que tienen eterna salvación, porque Jesús es el autor de eterna salvación. 2 o 3 pasajes donde la Biblia habla acerca de obedecer, que eso es creer. El primero de ellos, Primera de Pedro, capítulo 4, podemos ir hasta allí un momento. Primera de Pedro, capítulo 4, hay varios pasajes. No les voy a leer mucho porque quiero volver rápidamente a Juan, ya para la recta final de nuestro mensaje. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 17. Dice la palabra de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a qué cosa? Al Evangelio de Dios. ¿Se da cuenta? Ahí dice, ¿cuál será el fin de aquella gente que no obedece? Que no cumple, no, que no cree. Es decir, que el fin de aquellos que no creen en el Evangelio de Dios, ese será el juicio de perdición que vendrá sobre ellos. Este es uno de los pasajes donde la palabra obedecer, según el contexto, tiene que ver con creer. Si alguien no cree en Cristo, entonces el fin que le espera es tremendo, un infierno de fuego.
Dice, aquellos que no obedecen al Evangelio, otra vez enfatizo, quiere decir aquellos que no creen en el Evangelio. Les espera un final tremendo. Otro pasaje donde la palabra obedecer equivale a creer. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 9. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. El versículo 8 habla de que aquellos que rechazan a Cristo, habla de aquellos que cuando Él venga con retribución a los que no conocieron a Dios. Y escuche cómo dice ese versículo 8. Los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir no obedecen? ¿Que no cumplen? No, porque no conocen el Evangelio, sino la palabra obedecer quiere decir que no creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les pasará a esa gente? El verso 9 lo explica. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Quiénes sufrirán pena de eterna perdición? Los que no obedecen, o es decir, los que no creen al Evangelio. ¿Entiende, hermano? La palabra obedecer no es cumplir con ritos ni doctrinas. La palabra obedecer, según el contexto, tiene que ver con creer. Y aquellos que no creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición. Note cómo sigue el texto. Dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Porque toda esa gente, por rechazar, por despreciar a Jesucristo, les esperará un infierno y estarán lejos, excluidos, dice la Biblia, de la presencia de Dios. Pero aquellos que creen, Dios les promete vida eterna. Y me gusta el primer texto que leímos en esta noche. Dios, que no miente, nos prometió sobre esta esperanza de la vida eterna. Mi esperanza está en Dios, mi esperanza está en la palabra de Dios, mi esperanza está en la promesa de Dios, mi esperanza está en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Allí está puesta mi esperanza, porque allí Él se mostró al mundo como el autor de eterna salvación. Cada vez que hablo con alguien y me dice, mire, yo iba a la iglesia, pero un día me emborraché y perdí mi salvación. Usted no conoció a Cristo, porque la salvación que Cristo da es eterna. Y lo vengo demostrando, texto, está por todo el Nuevo Testamento, no me estoy enfocando en Juan. Pero la salvación que Cristo da es una salvación eterna. Nadie debería dejarse asustar por un predicador, ni con gente que en tono amenazante dice, si usted no hace tal o cual cosa, usted va a dejar de ser salvo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene vida eterna, vida eterna, vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Yo le creo a Dios, no a los hombres. Mi esperanza está puesta en la palabra de Dios. Bueno, tenemos una cantidad de pasajes. Pablo le había dicho a los romanos que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, y si confesares con tu boca, serás salvo. Confesar con nuestra boca, creer en Cristo, reconocer que somos pecadores y decirle, quiero que tú seas mi Salvador, porque nadie puede salvarme de mi condición de pecador si no es Cristo Jesús, el autor de eterna salvación. Y como ustedes están en el rubro, este es uno de los temas que tiene mucha tela para cortar. Mucha tela, es un tema profundo, el tema de la salvación eterna. Pero rápidamente les voy a llevar al Evangelio de Juan y vamos a entrar ya en la recta final de nuestro tema. El Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 10, quiero que observe allí, por favor. El Evangelio de Juan, el capítulo 10 y versículo 27. Evangelio de Juan, el capítulo 10 y el versículo 27. Mire cómo dice la palabra de Dios. Es Jesús el que está hablando. Y dice allí el Señor Jesucristo, Juan 10, verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy, ¿qué cosa les da? Vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora miren, hermano,
Aquellos que dicen, mire, yo iba a la iglesia, yo creí en Cristo, pero me fui y empecé a ir a los baños. Yo iba a la iglesia, creí en Cristo, pero empecé a tomar alcohol y anduve con mujeres, o vaya a saber qué historia le cuentan. Dice, y entonces yo perdí mi salvación. Usted no es una oveja de Jesús el buen pastor. Porque el texto lo dice claramente aquí. Dice que mis ovejas oyen mi voz, las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna. Si usted tiene una salvación que se pierde, usted no es una oveja del redil de Jesús. Porque las ovejas del redil de Jesús tienen vida eterna. Él no dice, ni en este texto, ni en ninguno de los que hemos leído, Él no dice, pero si usted se agarra una borrachera, pero si usted va a un baile, si usted miente, si usted... No hay ninguna condición. La salvación que Él nos da es vida eterna. A modo de burla, hace como unos 20 años, quizás 25, surgió un movimiento pseudo espiritual. Y a la gente que predicaba esto que yo estoy hablando, le decía, estos son los salvos, siempre salvos. Un día voy a una radio. El dueño de esa radio ahora es un pastor, en aquel tiempo era una persona muy joven. Y yo predicaba ahí en esa radio. Y un día él me esperó a que termine mi programa y dice, tengo una inquietud, quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes de los salvos siempre salvos? Y yo le dije, no sé quiénes son esos, pero yo soy de los que tienen vida eterna en Jesucristo. Y después me di cuenta con los años que había un grupo que parecía como una secta que se hacían llamar así, pero lo cierto es que la Biblia enseña que aquella persona que fue salva por Cristo tiene vida eterna. Entonces podría usarse ese nombre, si fue salvo es para siempre. En el Antiguo Testamento se usa una palabra, nosotros casi que no la usamos en la lengua castellana, es la palabra sempiterno. Un día leyendo un salmo va a escuchar hablar ahí del término sempiterno. Y esa es la clase de salvación que tenemos en Cristo. Sempiterno quiere decir siempre eterno, eterno para siempre. Y si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida eterna. Y ahora quiero que me den atención, por favor. Porque hay algunos que usan la gracia de Dios y usan la libertad en Cristo para transformarla en libertinaje. Hay algunos que razonan de este modo, dicen, bueno, si Jesús me salvó y perdonó mi pecado y ya tengo vida eterna, entonces puedo salir por esta vida a pecar y a vivir una vida loca, dicen. Lo que hablábamos recién, gente que dice, no, pues salgo a emborrachar, salgo a bailar, salgo a los carnavales, hago todo lo que hace el mundo, toda clase de pecado. Solamente voy a citar de memoria. Pero dice Romanos 6, dice Pablo le pregunta, a modo de pregunta, dice, ¿qué pues diremos? Dice, ¿permaneceremos en el pecado? ¿Gracia abunde? Y la respuesta de él es, en ninguna manera, dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo dice, si yo fui salvo por Cristo, yo no tengo que andar por allí en una vida de libertinaje, andar pecando. No voy a perder mi salvación, pero voy a perder las bendiciones de Dios. Dice Pablo, dice, no, yo no puedo permanecer en el pecado porque Cristo me salvó, Cristo me dio una vida nueva. Y si yo soy de Cristo, yo quiero caminar con Él, yo no quiero andar en tinieblas, yo no quiero andar en una vida pecaminosa, yo no quiero andar rindiéndole culto al libertinaje, yo quiero caminar con Cristo. Es cuando Cristo le trajeron a aquella mujer en adulterio y nadie pudo tirar una piedra contra aquella mujer y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno, Señor, dijo la mujer, y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que si Jesús me salvó, yo no voy a volver al pecado. Hay una figura horrible en la Biblia, en Proverbios, y el apóstol Pedro la repite. Dice que había algunos que como el perro volvieron a su vómito y como el chancho volvió al cielo. No me acuerdo si no dice chancho, dice puerco, ¿no? Pero es la misma. Volvió al barro. Porque usted puede agarrar un chancho y hasta lo podemos traer aquí en la reunión y le damos un buen baño y lo perfumamos y le pasamos ahí un
peine fino, le sacamos las hierbas y todo, ¿no? Le ponemos un saquito, una corbata y hasta lo sentamos aquí. Y él va a estar fenómeno acá con nosotros. Pero cuando sacamos de aquí y ve un chiquero, se va a ir de cabeza. Porque el cambio que tiene es un cambio externo, no cambió de adentro, adentro sigue siendo chancho. Y es eso lo que nosotros tenemos que asegurarnos. Hay mucha gente que va a las iglesias y participa de reuniones y anda llevando esa clase de vida pecaminosa. Y la gente dice, mire, ese va a perder su salvación, cuando lo que debería decir, ese nunca fue salvo. Porque alguien que fue salvo por Cristo no es un chancho que vuelve al barro, sino que vive la vida nueva. Una vida limpia. El perro que vuelve a su vómito, eso lo hacen los perros que no cambiaron su condición, siempre son perros. Pero aquella persona que fue salva por Cristo, dice Pablo, dice, ¿cómo viviremos en el pecado? No podemos. No podemos, tenemos que vivir una vida nueva. Cristo nos salvó, su obra en la cruz fue grandiosa. La salvación que consiguió para nosotros es eterna. Él nos salvó para que nosotros seamos sus discípulos, para que caminemos con Él, no para que andemos en las actividades del diablo del mundo. ¿Se entiende? Entonces el que es salvo tiene una vida nueva, no vuelve más a sus viejos pecados, tiene una vida nueva en Cristo. Hermanos, observe lo que dice aquí Juan 10, versículo 28, otra vez. Dice Jesús, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Observe la figura que usa Jesús. Usted fue salvo por Cristo, usted está en la mano del Señor. Tiene un tropiezo en la vida, se agarró una borrachera, y la borrachera le abrió la mano al Señor y usted ya no está más ahí. No, el texto dice, nada la arrebatará de mi mano, nadie la arrebatará de mi mano, está salvo. Estamos guardados en Cristo, estamos protegidos en Cristo, estamos cuidados por Cristo. Y Él mismo dice en uno de los evangelios, de todo lo que el Padre me da, me dijo que no pierda yo nada, sino que todo lo resucite en el día postrero. Otro pasaje del Evangelio dice Jesús que lo único que Él perdió fue el hijo de perdición, que era Judas, porque ese no era salvo, ese no era de Cristo, era un infiltrado allí en ese grupo. Así como hay tantos en las iglesias y salen de las iglesias y andan allí en la vida de pecado y andan en estafas, en inmoralidad, en tantas cosas feas. Y uno dice, mire el Hijo de Dios. No, es solamente alguien que asistió al culto, nunca fue salvo por Cristo. Porque los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, no hacen esa clase de pecado. No lo hacen. Porque tienen una vida nueva. Dice Jesús, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Y el texto que sigue me encanta en gran manera. Obsérvelo, por favor. Juan 10, verso 29. Dice Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y después dice, yo y el Padre uno somos. Eso quiere decir que Jesús y Dios son la misma persona. Dice Jesús, estoy en la mano del Hijo, estoy en las manos del Padre. ¿Y quiere que le diga algo más? La Biblia asegura que estamos en las manos del Espíritu Santo. Pero lo tengo que sacar del Evangelio de Juan. Lo voy a sacar por un momento a Primera de Pedro, capítulo 1, y ya por ahí me voy a quedar para ir aterrizando. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice Jesús que las ovejas que Él llama por su nombre, que oyen su voz, que lo siguen, Él les da vida eterna y nadie la puede arrebatar de su mano. Luego agrega, mi Padre que es mayor, dice, nadie la puede arrebatar de su mano. En las manos del Padre, en las manos del Hijo. Y aquí hay un pasaje que nos habla cómo somos nosotros guardados en las manos del Espíritu Santo. Observe, Primera de Pedro le dije, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
Y ahora observe esto que voy a explicar todas estas palabras raras. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire, a grandes rasgos explico este pasaje. Dice el versículo 3 que nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, que eso habla del nuevo nacimiento. Cuando uno cree en Cristo, dice la Biblia, es nueva criatura. ¿Se acuerdan Juan 3, aquella charla de Jesús con Nicodemo, el religioso? Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres del agua del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Quiénes son los que entran? Dice el texto, renacidos para una esperanza viva. No es una esperanza de muerte, no es una esperanza de perdición. Cuando nosotros pusimos la fe en Cristo, Cristo nos salvó, Él nos dio vida eterna, renacimos, ya nacimos de papá y mamá, ahora tenemos el nuevo nacimiento a través de Cristo y renacimos para una esperanza viva, una esperanza llena de vida. Y ahora 3 palabras raras usa ahí. Dice, en primer lugar, dice en el versículo 4 que esa esperanza se transforma en una herencia incorruptible. Quiere decir que no se corrompe, no se deteriora. Cuando Cristo nos salvó y nos dijo que nos dio vida eterna, esa vida eterna está bien conservada, está bien cuidada. Eso no se corrompe, no tiene modo de deteriorarse, no se oxida nuestra herencia, se permanece esa salvación eterna allí, bien, como Cristo nos la dio, se mantiene por siempre, incorruptible. En segundo lugar, el segundo término más raro dice inmarcesible. Esa palabra inmarcesible quiere decir que no se marchita. Varios pasajes en la Biblia hablan, uno de ellos está aquí en Pedro 1, 23 al 25. Dice que la flor de la hierba que es preciosa y es cortada a la mañana y a la tarde se seca. Una flor hermosa, imagine cualquiera de esas flores, preciosa, llena de colores y de perfumes. Pero la cortan a la mañana y a la tarde se seca y la queman. Pero la salvación que tenemos eterna en Cristo es inmarcesible, no se marchita, siempre se conserva plena. Siempre la salvación mantiene su fragancia, su perfume. La salvación es inmarcesible. Y después utiliza la tercera palabra, dice incontaminada. Quiere decir que no hay nada que la pueda afectar, no se contamina. La salvación eterna que Cristo nos da se mantiene pura. 3 términos un poquito extraños, ¿no? Incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Son términos que explican que la salvación eterna es conservada. Y ahí dice guardados, guardados. Esta palabra me encanta, mire versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada y para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí estamos nosotros, pecadores, somos pecadores. La Biblia lo asegura y nosotros también lo sabemos. Pero Cristo murió en la cruz y nosotros pusimos nuestra fe en Él. Y Él perdonó nuestro pecado y nos lavó nuestro pecado y nos dio una salvación que es eterna. Y como hemos cantado algunos de los coros en esta noche, nosotros sabemos que vamos a ese encuentro con Cristo. La salvación ya está. Pero cuando Cristo venga, en estos 2000 últimos años de historia humana, muchos han muerto con la fe en Cristo. Y la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estamos vivos seremos arrebatados y llevados juntamente con ellos en las nubes. Y allí estaremos por siempre con el Señor, dice la Biblia. Ya sabemos, eso es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahí está escrito eso. Y eso es lo que está diciéndonos Pedro aquí al final de este versículo 5. Dice que esa salvación mediante la fe para alcanzar la salvación, ya la tenemos, pero que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando Cristo venga, todos los salvos por Cristo nos vamos con Él. Los que estén ya su cuerpo bajo tierra, los que estemos vivos, si Él viniera hoy,
todos nos vamos con Él. Ahí va a ser manifestado el lugar, el evento donde se verán todos los que Jesús salvó con su sangre preciosa que derramó en la cruz. No quiero perder en esta parte final ese enfoque y el énfasis. Dios, que no miente, nos dio la esperanza de la vida eterna. Una vida que no acaba, que no termina, que no tiene fin. Esa vida es la que Dios nos da a los que tienen a Jesucristo como su Salvador. Voy a terminar de este modo, porque el tema este es tan extenso y tan bello, por cierto, ¿no? Este es, como dice uno de los coros que cantamos, bellas palabras de vida, ¿no? Pero lo voy a terminar de este modo, leyendo la primera carta de Juan. La primera carta de Juan está al final de la Biblia, no es el Evangelio, son cartas de Juan que están al final de la Biblia. La primera carta de Juan, capítulo 5, observe cómo dice el versículo 11 al 13. Tanto para hablar de este tema tan precioso que es la vida eterna. Pero observe, dice Juan 5, versículo 11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa dice la Biblia? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué cosa? Vida eterna. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, cada vez que usted se cruce con alguien que le diga, no, que la salvación se pierde, pues yo antes era salvo, pero hoy ya no soy. Entonces, si usted dice que lo pierde, usted nunca conoció a Cristo. Porque la Biblia dice que tiene al Hijo, tiene la vida. Y si usted perdió la vida, usted nunca la tuvo al Hijo de Dios. Porque aquí enfatiza dos veces, esta es la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios, tiene vida eterna. Así que, bueno, mis hermanos, pero a mí me gustaría que regresáramos a nuestra casa ahora con una plena seguridad de que si tengo a Cristo tengo vida eterna. Lo primero que usted debe preguntarse, debe asegurarse, yo le diría más, antes de salir de este lugar, asegúrese que usted tiene a Cristo. Y si usted tiene a Cristo, usted tiene que creerle a Dios, porque Dios dice que si tiene a Cristo usted tiene vida eterna. Usted tiene vida eterna. Quiero aterrizar, quiero terminar, pero quiero cerrar bien la idea. Aquí cerquita, en Hebreos capítulo 10, busque ahí un poquito, por favor. Ese pasaje y uno de Romanos, y ahí sí les prometo que lo terminamos. Mire, aquí en Hebreos capítulo 10, mire cómo dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, verso 26. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los creyentes, dice, a los adversarios. Y muchos citan esto para decir, ven que este texto dice que la salvación no está hablando de los creyentes, está hablando de los adversarios de la fe. Y dice la palabra de Dios que ya si ellos desprecian la salvación en Cristo, no creen que la obra de Cristo en la cruz le puede dar salvación eterna, dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, no hay otra forma de ser salvo. La única forma de ser salvo y de tener la vida eterna es creer en ese sacrificio de Jesús en la cruz por el pecador. Ya no queda más sacrificio por el pecado, no hay otro modo, es uno solo, y es creer que Cristo murió en la cruz por mis pecados para darme vida eterna. Si usted no experimentó eso, no experimentará el cielo eterno. Por eso debe estar seguro en esta noche que usted ha creído de acuerdo a lo que Dios le promete. Pero vean cómo termina este texto, verso 28.
Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Como vio ahí la palabra Espíritu, está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, aquellos que ofenden al Espíritu Santo de Dios. Pero dice la Biblia que hay un castigo mayor para aquellos que pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda su sangre. ¿Sabe que eso lo hace un incrédulo, alguien que no cree en Cristo, un ateo, un agnóstico, un escéptico? Ellos tienen por inmunda la sangre de Cristo. Dice, esa sangre no tiene ningún valor, no tiene nada que ver conmigo. Pero hay veces, hermanos, que es triste ver en las iglesias, y aún en nuestra misma iglesia, que los verdaderos hijos de Dios a veces están pisoteando la sangre de Cristo, porque no viven en santidad, no caminan con Cristo, no obedecen a la palabra. Además, ni siquiera se reúnen en los cultos para honrar a Dios, alabar su nombre. Ese es un modo de pisotear la sangre del Señor. Hablando el texto de pisotear, está hablando de darle poco valor, de poca importancia. Y eso usted sabe que la Biblia habla en términos que es la sangre preciosa de Cristo. Es la sangre que tiene virtud de lavar nuestro pecado, de perdonar nuestro pecado. Es la sangre que tiene virtud de darnos salvación eterna. Yo no puedo pisotear esa sangre. Yo tengo que valorizarla. Es la sangre más importante, la sangre que Cristo derramó en la cruz por mí. Este tema también es una invitación para nosotros a volver a mirar a la cruz y Jesús que murió por nosotros y revisar cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Está nuestra vida con Cristo o estamos lejos de Cristo? Y les voy a dar aquí 2 pasajes bien rápidos para aquellos que dicen, bueno, yo ya que soy salvo, yo ya puedo pecar, soy salvo, puedo llevar ahí una vida loca, como decíamos. 2 advertencias, una aquí bien cerquita, mire, Hebreos 10, verso 31. Hebreos 10, verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que todo cristiano, todo verdadero hijo de Dios, que dice, yo ya soy salvo, ya tengo vida eterna, ya puedo salir a pecar y a trasnochar y a tomar y bailar y esto y lo otro, la Biblia dice, cuidado, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Se acuerdan en los días de Coré en el Antiguo Testamento que se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, y 250 príncipes se rebelaron y Dios abrió la tierra y se los tragó? Vino fuego, horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. ¿Se acuerdan? Aquellos que andaban en el libertinaje de Sodoma y Gomorra, y vino fuego y azufre y terminó con todo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No estamos a favor de que los salvos salgan a pecar. El salvo tiene que vivir en santidad delante de Dios. Pero si usted se decide a pecar, recuerde que en esta iglesia se le predicó, horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. La última advertencia aquí en Hebreos, mire cómo dice capítulo 12. Capítulo 12, versículo 29. Mira cómo termina diciendo. Hebreos 12, verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que si usted quiere que es salvo, que es de Cristo ya, que tiene la vida eterna asegurada, cuidado con elegir una vida pecaminosa. La Biblia dice, Dios es fuego consumidor. Cuando usted se presta al pecado, el fuego del juicio de Dios le puede alcanzar. Dios puede cortarle de esta tierra. Y de hecho ya lo ha hecho con muchos de sus hijos. Y este es el himno final. Y es para que usted agarre esto y lo repase en su casa y lo relea, y para que usted confíe en Dios que la salvación que le dio a través de Cristo es eterna y no hay ningún modo de perderla. Pero como la Biblia habla mejor que yo, muchísimo mejor que yo, la vamos a leer en Romanos 8:35. Y termino eso y termina el mensaje ahí. Romanos el capítulo 8.
Y el versículo 35, mire cómo lo explica Pablo allí. Romanos capítulo 8, versículo 35. Comienza con una pregunta. La pregunta en el verso 35 es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Según lo que dice que pierde la salvación, dice por un baile, una borrachera. Según ese predicador que le hablé, si usted mira a una mujer en pantalón, pierde la salvación, se va al infierno. Bueno, acá va a tener respuesta a ese predicador y otros tantos. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue el que nos amó? Cristo. Por medio de él somos vencedores. Dice ahora verso 38, por lo cual estoy seguro. Mire, no hay lugar a duda. No dice que tiene duda. Dice Pablo: yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En mi barrio, yo creo que era el suyo, también dice más claro: échele agua. Ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, entre otras cosas, ni los demonios, principados, potestades, demonios, todo el poder del diablo, el poder del infierno, nada nos puede separar del amor de Dios a los que ya hemos sido salvos por Cristo. Dice él, dice, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni lo presente, ni alguna cosa por venir, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Cuando yo reconocí que soy un pecador y reconocí a Jesucristo como mi Salvador, el Señor me unió al Padre, dándome el regalo de la vida eterna, haciéndome miembro de la familia de Dios, y me hizo heredero de una vida que es eterna, por siempre. No termina, no acaba, no tiene fin, es para siempre. Dice la Biblia que Dios perfeccionó en Cristo el autor de eterna salvación. El Señor es el autor. Si usted tiene a Cristo en su vida, tiene el autor de la salvación eterna, tiene al Salvador y está por siempre. Nada lo podrá alejar de nuestra vida. Estamos en Cristo, pero recuerde esto: ahora que es salvo, no salga a pecar, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios. No salga a pecar, porque Dios es fuego consumidor. Así que bueno, hermanos, deberíamos agradecerle tanto a Dios que nosotros, siendo indignos pecadores, Cristo vino y murió en la cruz y nos salvó y nos dio vida eterna, el cual Dios, que no miente, nos ha dado esta esperanza, la de la vida eterna. Así que sigamos adelante dándole la honra y la gloria a nuestro Salvador Jesús. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga su vida en este día.